Hola amigos, ¿qué tal? Soy estudiante de la Universidad Nacional de Loja de la carrera de Informática Educativa. En esta ocasión vamos a hablar de los lenguajes de programación. Se dice que cada vez más los lenguajes de programación tienden a representar un modelo del mundo basándose en elementos que se alejan de la máquina y se acercan al humano. En los extremos encontramos el lenguaje puro de la máquina y la programación orientada a objetos. En esta sección vamos brevemente a describir cómo han evolucionado los lenguajes de programación desde el lenguaje máquina y ensamblador que pertenecen al bajo nivel hasta los lenguajes estructurados y orientados a objetos de alto nivel. Principales lenguajes. Tenemos como principal al lenguaje máquina, que es el único lenguaje que entiende directamente la computadora. Es un lenguaje que entiende el procesador y está basado en el sistema binario y está formado por un conjunto de instrucciones y códigos que pueden ser interpretados directamente por el procesador. El lenguaje ensamblador constituye el primer intento de sustitución del lenguaje máquina por uno más cercano usado por los seres humanos, pues son una representación más entendible para el humano de los códigos del lenguaje máquina. Cada instrucción en el lenguaje ensamblador representa una instrucción en el lenguaje máquina. El lenguaje ensamblador aparece casi a la par con el lenguaje máquina. Esto debido a que los fabricantes de hardware diseñaron sus chips presentando ya en las instrucciones de un lenguaje de ensamblado un ejemplo de una instrucción en lenguaje máquina y en el lenguaje ensamblador. Como siguiente tenemos el lenguaje Fortran. Este ya es un lenguaje de alto nivel que fue desarrollado por IBM y su primera versión se lanzó en el año de 1957. Seguidamente del lenguaje COBOL, que es un lenguaje para cálculos en el campo de los negocios y en procesos de datos comerciales. Fue diseñado en la ciudad de Estados Unidos. Luego, siguiente de este lenguaje, tenemos a BASIC como un lenguaje interactivo que podría ser de fácil aprendizaje y enseñanza, como resultado de su semejanza con el idioma inglés. Estuvo disponible en 1965 y existen diversas versiones disponibles, Visual Basic, Small Basic, entre otras. Pascal es un lenguaje para enseñanza de la programación como disciplina sistematizada, de forma que los principios de la disciplina estuvieran claramente reflejados por el lenguaje. HyperTalk. Este programa está orientado a la creación de aplicaciones conforme al sistema de hiperarchivos. Combina la lógica declarativa con los algoritmos. El lenguaje C es un lenguaje idóneo para la programación de sistemas que fuese independientemente de la máquina para utilizarlo en la implementación del sistema operativo Unix. Desde entonces, tanto el Unix como el C han tenido un enorme desarrollo y proliferación hasta convertirse en un estándar industrial por el desarrollo del software. El lenguaje C++ introduce la programación orientada a objetos en C. Los objetos proporcionan una forma completamente nueva de ver los programas. Es una nueva filosofía de programación. El lenguaje SQL es un lenguaje que se desarrolló especialmente para facilitar la consulta de las bases de datos, acotando progresivamente la búsqueda. PHP, lenguaje que se acopla al HTML. Este lenguaje es para diseñar páginas web, para definir procedimientos que ha de realizar el servidor web. Por ejemplo, procesar un formulario, enviar o extraer datos de una base. Y Java.
quien nació para intentar encontrar la solución a un problema. Este problema radicaba en las dificultades y costes que suponía la actualización muy frecuente del software de microprocesadores de reducidas prestaciones que se montan en dispositivos electrónicos de bajo precio, como electrodomésticos, relojes y calculadoras. JavaScript es un lenguaje de script de funcionalidad idéntica a la del Visual Basic Script y se puede decir que es un máximo y principal competidor. Su sintaxis es parecida a la de Java y C++, aunque está bastante más limitado que estos lenguajes. En conclusión, como podemos ver, los lenguajes conforme van avanzando sus generaciones, ellos también van tomando distintas necesidades, como por ejemplo, ya había la necesidad de crear un lenguaje para que el humano pueda interpretarlo y se le haga más fácil. Gracias.